Es una bendición poder hoy estar en la casa del Señor. Bienvenidos todos, tomen su lugar por favor. Qué bendición es poder hoy estar en la casa del Señor para poder seguir teniendo este tiempo precioso que el Señor nos permite hoy y poder saber que hemos venido a su casa para poder no solamente adorarle, cantarle, sino también trayendo una actitud correcta para recibir y tener un corazón abierto, dispuesto para poder ser edificado, corregido y perfeccionado de acuerdo al propósito y al plan del Señor. El Señor nos ha estado hablando desde las Escrituras definitivamente, y lo ha hecho a través del recurso que Él nos ha dado como Misión Cristiana de Calvario, como lo es Reforma Apostólica. ¿Para cuántos es de bendición Reforma Apostólica? Amén, iglesia. ¿Es para usted de bendición Reforma Apostólica? Amén. ¿Verdaderamente es de bendición Reforma Apostólica para nosotros? Amén. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Para cuántos es de edificación? Porque puede ser de bendición, pero no exactamente quiere decir que esté siendo de edificación. Entonces vayamos entendiendo estos dos aspectos importantes que el Señor quiere que aprendamos a recibir y a experimentar a través del recurso que Él nos ha dado como iglesia y específicamente como lo es Reforma Apostólica. Entonces el Señor nos estuvo hablando durante esta semana acerca de un error que no debemos de cometer como iglesia. Si vamos a ver lo que la Escritura habla, en los evangelios nos damos cuenta de cómo en este caso los judíos estaban invalidando la verdad. Mire qué problema tan grande. ¿Por qué ellos estaban invalidando la verdad? Por seguir una costumbre, por seguir una tradición. Y esto es algo de lo cual no solamente no entendieron el tiempo de su visitación, porque así dice el mismo Cristo cuando habla y llora sobre Jerusalén por causa de lo que iba a suceder en este lugar por no entender el tiempo de la visitación de su Señor, aunque ellos sabían que el Mesías, el Señor, el Cristo, les iba a ser manifestado, porque allá en Juan 4 la mujer samaritana le declara a Jesús acerca de que el Cristo iba a venir, pero cuando Jesús viene y empieza a trabajar en ella, la saca de su tradición. Entonces, vemos cómo ella se convierte verdaderamente en una adoradora. Entonces, salir entendiendo estos aspectos, podemos ver lo importante es que nosotros cuidemos de no estar obedeciendo una tradición antes que el mandamiento del Señor. Entonces, para los judíos era más importante seguir y obedecer una costumbre, una tradición, que el mandamiento del Señor. Por eso es que el Señor allá en Marcos capítulo 7, vayamos haciendo solo un breve resumen, porque esto lo estuvimos trabajando específicamente o fortaleciendo, mejor bien dicho, el día miércoles en nuestro servicio, y el Señor les lleva a ver que para ellos era más importante cumplir con una tradición, una costumbre, que con el mandamiento del Señor. Sabe que por eso ellos no entendieron todo lo de Dios a través de Cristo. Cuando Jesús les declara muchas cosas, ahora veamos por qué la Escritura desde Juan capítulo 3, versículo 16, habla acerca del amor que Dios tuvo para el mundo. Pero dice la Escritura más adelante que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Mire, cuando yo me empeño por seguir defendiendo una costumbre, una tradición, no entiendo lo que Dios está haciendo. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron, porque para ellos la tradición era más importante. Cuando los discípulos de Jesús empiezan a cortar espigos en el día de reposo, para ellos eso fue una ofensa. ¿Y por qué cuántas cosas ellos salían lo voy a decir así, a cuestionar y atacar?
porque no se hacía de acuerdo a la tradición de los ¿qué? De los ancianos, de los antepasados. ¿Y cuántas veces nosotros, por defender estas mismas cosas que heredamos de nuestros padres, que el apóstol Pedro le llama cosas vanas que recibimos de nuestros padres, muchas veces estamos atacando el mandamiento de Dios? Queremos invalidar la verdad de Dios por causa de que queremos defender nuestra posición, nuestra manera de pensar, lo que siempre hemos estado haciendo, pero no lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Entonces, por favor, dice desde el versículo 9 de Marcos capítulo 7, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Para ellos la tradición se convirtió y se hizo más importante que cumplir con el mandamiento de Dios. Decíamos que al leer lo que sucedía desde el versículo 1 del capítulo, en este caso 7, veíamos que el problema empezó por causa de que los discípulos de Jesús tomaron los alimentos y no se lavaron las manos. Entonces ahí fue donde empezó el ataque, ahí fue donde empezó el problema para ellos. Y Jesús les tiene que mostrar que es más importante obedecer un mandamiento que obedecer una tradición. Ya en el versículo 13 les vuelve a mencionar y les dice, invalidando la palabra de Dios, pero ¿qué le dice? Con vuestra tradición. Entonces, alguien que no obedecía las tradiciones era excomulgado, era echado fuera de la sinagoga, porque para ellos Dios se agradaba de obedecer y de seguir tradiciones antes, no importando, lo voy a decir así, si se invalidaba el mandamiento de Dios y aún la verdad misma. Entonces, les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué es una tradición? Es todo que se practica y se llega a establecer como una costumbre. Y aún lo vemos, en este caso, lo peor es que lo logramos ver como un mandamiento. Para ellos era pecado el comer con las manos sucias, que antes que honrar a padre y a madre. ¿Cuántas veces a veces decimos, mire, eso es pecado, mire aquí, mire allá, el otro? Y nos damos cuenta que estamos más defendiendo una tradición, invalidando muchos mandatos y mandamientos que el Señor nos ha estado revelando. Su actitud los estaba llevando a invalidar el mandamiento de Dios, como decía, por seguir una tradición. Para ellos era más importante la tradición que el mandamiento de Dios. ¿No fue eso lo que le pasó al apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 10? Podemos ver claramente que cuando el Señor le revela, en este caso, aquella visión, le da directrices. Pedro le dice, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Para Pedro era más importante cuidar la voy a decir así, la tradición de los judíos que las ordenanzas del Señor. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia estamos defendiendo más nuestra posición, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos de otros, que lo que el Señor está corrigiendo? ¿Por qué para muchos choca la ubicación, choca, lo voy a decir así, la corrección y la amonestación que el Espíritu Santo está haciendo? ¿Sabe? Porque no queremos dejar la tradición, no queremos dejar aquello que por muchísimo tiempo y años aún hemos estado practicando. Cuando la iglesia defiende más su posición que lo que el Señor está mostrando, quiere decir que ha hecho más importante la tradición que lo que el Señor quiere corregir. Pero lo más importante de todo esto es que el Señor nos está libertando de todas estas tradiciones y costumbres que definitivamente nos llevan a invalidar la verdad.
Damos gracias al Señor porque si algo ha hecho el Espíritu Santo es limpiar a Misión Cristiana de Calvario. ¿Cuántas cosas adoptamos del sistema, específicamente de la religión, al punto de que lo establecimos, lo voy a decir así, como un mandato? Déjeme decirle que hay iglesias que no sé en qué momento establecieron tradiciones y costumbres como mandamiento. Por ejemplo, hay iglesias que tienen miércoles de ¿qué? De ayuno ya como costumbre, lunes de ministración, sábado de ¿qué? De liberación. Y mire cuántas cosas que se vienen practicando y ya son parte de una costumbre que han hecho mandamiento. Entonces dice, mire, aquí trabajamos de esta manera, pero no le dan lugar a que el Espíritu Santo le lleve a ubicar y le lleve a ver la forma en que Dios quiere que verdaderamente se hagan todas estas cosas. Entonces, ¿a qué nos lleva la tradición? A ahogar la palabra. ¿Por qué la palabra se ha hecho infructuosa? Porque la tradición la ahoga. Cuando yo escucho el mensaje del reino de Dios, pero obedezco más la tradición que tiene que ver con mi manera de pensar, entonces yo voy a invalidar, pero también voy a ahogar la palabra del reino. Por lo tanto, esa palabra nunca va a dar fruto en mi vida. ¿Cuánta palabra el Señor ha estado revelando, dando a cada uno de nosotros? Pero ¿por qué se ha hecho infructuosa? Porque el fruto de cada revelación no se está expresando en nuestras vidas, en todo lo que somos como personas. Porque al seguir y practicar tradiciones, hacemos infructuosa la palabra del reino y la terminamos ahogando. Eso es lo que la Escritura nos dice en Mateo 13:22 acerca de la semilla que cayó entre espinos. ¿Qué hicieron los espinos? Digamos, lo voy a poner de esta manera, los espinos siendo ejemplo de tradiciones. ¿Qué hicieron los espinos? Ahogaron la palabra del reino. Cuando el Señor, ¿qué hizo Pedro? Lo voy a decir, cuando el Señor le da la revelación y le dice, Pedro, mata y come, él volvió infructuosa la palabra. ¿Por qué? Porque la terminó ahogando. ¿Cómo la terminó ahogando? Por su tradición, por hacer más importante lo que había recibido, lo que le habían enseñado de sus padres, que lo que el Señor le estaba mostrando y lo que le quería corregir. Para ir entendiendo lo que quiero mostrar al final, quiero que vayamos a Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Veamos que desde el principio el Señor nos establece por qué Él ha establecido sus dones dentro de la iglesia. Vayamos entendiendo la importancia de atender a los dones de Cristo, porque al atender los dones de Cristo, entonces vamos a entender el propósito trascendental y lo vamos a ejecutar como Él quiere. Allá en Efesios capítulo 4 versículo 11, habla acerca de lo que Cristo hizo por la iglesia, pero también para la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién fue el que constituyó a estas personas? Aquí dice que es Cristo. No dice que es un instituto bíblico. No dice que lo puede constituir una persona. No, aquí dice quién es el origen de esta constitución. Pero también en el versículo siguiente nos muestra para qué Él mismo los autorizó. Y dice, ¿cuál es el fin de haber constituido a la iglesia a estos ministerios? A fin de perfeccionar, ¿qué dice? A los santos, ¿para qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vayamos entendiendo que Cristo constituyó a los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, ¿pero para qué?
Dice para perfeccionar a los santos. Lo voy a decir así, hablando de la razón por la cual el Señor me ha establecido en este lugar. Yo como pastor tengo la responsabilidad de perfeccionar a la iglesia de Jesucristo. Y alguien va a decir, pues sí, esa es su tarea, esa es su responsabilidad. Vaya que se está dando cuenta. Y esa es parte de lo que esa es la razón correcta por la cual Cristo me ha constituido en este lugar, pero también está la responsabilidad de todos aquellos que han recibido un don ministerial de Cristo. Por eso decía, Cristo ha constituido a los ministerios para perfeccionar a los santos, pero los santos han sido introducidos al cuerpo de Cristo para dejarse perfeccionar. Veamos que ambas partes tienen el mismo objetivo y el mismo propósito. Muchas veces solo nos vamos a que es su responsabilidad. No, esa es la responsabilidad del pastor, del siervo, para eso Dios lo puso. Y es cierto lo que se está diciendo. Pero yo veo acá un orden que Dios ha establecido. Los santos, o mejor bien dicho, los dones de Cristo son establecidos para perfeccionar a los santos, pero la responsabilidad de los santos es dejarse perfeccionar por medio, en este caso, de los constituidos o de los ministerios que Cristo ha dado a la iglesia. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de perfeccionar, o sea, de discipular, capacitar, edificar, transformar y llevar a la madurez en el trabajo de edificación que Cristo le ha dado a la iglesia. Pero también los santos tienen la responsabilidad de dejarse preparar, equipar, capacitar y transformar para realizar la obra del ministerio. En la versión Nueva Traducción Viviente, Efesios 4, 11 y 12, dice de la siguiente manera: ahora bien, Cristo, dice, dio los siguientes dones a la iglesia. Veamos qué dones le dio Cristo a la iglesia. Dice: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y mire, me encanta porque define con toda claridad para qué es constituido un ministerio por Cristo dentro del propósito y del plan de Dios. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces veamos que Dios define la responsabilidad tanto del pastor como de los hermanos, de los discípulos que juntamente con el pastor conforman el cuerpo de Cristo. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué está hablando de eso? ¿Por qué está mencionando de eso? Porque déjeme decirle que parte de todavía seguir siendo influenciado por las tradiciones, por las costumbres, es por causa de que no hemos entendido para qué el Señor nos introdujo al cuerpo de Cristo. Hemos visto que Dios nos introdujo a un templo, a una congregación, solamente para desarrollar y llevar a cabo aspectos de culto, aspectos de congregación, pero no de perfeccionamiento. Y la falta de no entender con claridad el propósito del por qué el Señor estableció al pastor y a la iglesia como su cuerpo ha llevado a que la iglesia siga defendiendo estructuras religiosas, siga defendiendo maneras de pensar. Es que mire, no me cuesta entender eso, no muy lo creo, no muy lo acepto. Porque muchas veces terminamos expresando acciones de este índole, porque todavía no tenemos claridad para qué Cristo nos bautizó en un cuerpo a través de su Espíritu. Entonces, cuando yo no tengo claridad de esto, entonces me resisto a la corrección, me resisto a lo que el Señor está mostrando por medio de su palabra. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Para ellos se volvió más importante, en este caso, lo que ellos habían recibido de sus padres que el mandamiento de Dios.
aunque el Verbo se hizo carne, se les manifestó, fue enviado a ellos tal como estaba profetizado y Dios a través de sus profetas lo había declarado, pero ellos lo terminaron, ¿qué? No lo terminaron recibiendo, no lo terminaron reconociendo. ¿Por qué? Porque ellos se conformaron a ser un pueblo religioso tradicional y perdieron de vista el propósito de Dios en ellos. Amén, hermanos. Entonces se les manifestó el Señor a ellos. Pero ¿por qué no le reconocieron como Señor? Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque era más importante una tradición, era más importante una costumbre que el mandamiento del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos expresamos muchas veces de esta forma y de esta manera? Por eso es que no entendemos lo que el Espíritu Santo está corrigiendo en nuestras vidas. Por eso es que menospreciamos lo que Él nos está revelando. No lo podemos comprender, no lo podemos entender. No por causa de que Dios no tenga claridad para expresarse, para hablar, para mostrarse, sino por causa de que hay algo que está estorbando mi entendimiento. Y en este caso puede ser por la actitud que yo tengo de seguir defendiendo mi punto de vista, mi manera de pensar. Y mire, ¿por qué sabe que muchos no son transformados? Por estas mismas cosas. Decía, ahogamos la palabra del reino. ¿Por qué envolvemos infructuosa la palabra de verdad? ¿Cuánta palabra del Congreso que se nos dio en el mes de qué? De marzo se hizo infructuosa. ¿Por qué se terminó ahogando? Si el Señor nos habló muy claro. Y Jesús les dice, invalidan ustedes el mandamiento de Dios por seguir vuestras tradiciones. Entonces, ¿por qué la iglesia no ha estado siendo perfeccionada de acuerdo a la manera que el Espíritu Santo la ha estado trayendo? Porque sí han habido en este caso estorbos, sí han habido limitaciones. Alguien puede decir, no, mire, yo gracias a Dios estoy avanzando, pero si vemos su expresión, si vemos sus acciones, si vemos su manera de relacionarse, todavía no es evidente esa claridad con la cual debería de estar expresándose. Entonces, veamos que es una preparación integral que nos lleva a entender lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de los dones de Cristo? Aquí dice claramente perfeccionar a los santos. ¿Para qué usted y yo debemos de dejarnos perfeccionar, dejarnos transformar por medio del Espíritu Santo y su palabra? Para realizar la obra del ministerio. Ahora yo le hago una pregunta, ¿y en qué consiste la obra del ministerio? No estoy hablando de que nos vamos a volver, toda la iglesia tiene que ser pastor, profeta, apóstol, no. Déjeme decirle que somos preparados para ir y hacer discípulos. En eso consiste la obra del ministerio. Entonces el llevarnos a la madurez, a la transformación, el limpiarnos de toda costumbre, de toda tradición, es para que con eficacia cada uno de nosotros realicemos la obra del ministerio, que consiste en ir y hacer discípulos. Y entonces vamos a estar, en este caso, edificando el cuerpo de Cristo. Por eso decía que es una preparación integral. Cada uno de nosotros al nacer de nuevo fuimos constituidos santos en Dios. Santo no es aquel que muchos adoran, veneran o tienen cualquier idea. No, santo es todo aquel que recibió la naturaleza de Cristo. Entonces, como santo, porque dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar o de perfeccionar a los santos. Si usted y yo ya nacimos de nuevo, ¿cómo nos ve el Señor entonces? Nos ve como santos. Pero ¿cuántos no se ven así?
¿Cuántos decían, hombre, santo solo Dios? No, si el apóstol Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A quién se estaba dirigiendo el apóstol Pablo? A los nacidos de nuevo, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, el Señor nos ha constituido como santos, pero ¿para qué? Para que nos dejemos perfeccionar, para que nos dejemos corregir, para que no tomemos la actitud que tomó el pueblo de Israel, de más bien defender su tradición, y por eso les ofendía lo que Cristo quería corregir. Déjeme decirle que cuando alguien se ofende por la corrección, significa de que está defendiendo su tradición, su manera de pensar, su actitud, su conducta. Por eso se ofende, no le gusta, le incomoda, lo inquieta. No, mire, es que eso no es así, entonces mejor me alejo, no vengo, hasta que le pasa el enojo, entonces regresa, pero de la misma manera. Entonces no puede ser perfeccionado. Entonces lo que menos se va a encontrar haciendo es edificando el cuerpo de Cristo, porque no está haciendo discípulos. Recuérdese que Cristo en Mateo 28, 19 y 20 los envía a todo el mundo. Id por todo el mundo, dice. Pero ¿qué hizo primero Cristo? Oiga bien, para poder enviarlos a hacer la obra del ministerio, los perfeccionó. Es que Jesús los preparó para que ellos edificaran el cuerpo de Cristo. Pero lo limpió, eso implicó que lo limpió de tradiciones, porque aunque todavía Pedro después expresa acciones que no quiso soltar, pero más adelante vemos que sí las soltó, porque él dice y habla de todas estas cosas vanas que él había recibido de sus padres. Pero ¿por qué Jesús los está enviando en Mateo 28, 19 y 20? Porque para eso es la preparación de la iglesia. Hoy la iglesia cree que debe de ser preparada para irse al cielo. Hoy la iglesia cree que debe de prepararse para encontrarse con su Señor. Y déjeme decirle que solo a ese aspecto se ha llevado cuando acá vemos que dice la Escritura en Efesios 4, 11 y 12 que los santos son perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces veamos que la tradición nos ha enseñado que debemos de ser preparados y perfeccionados para irnos al cielo. Y por eso alguien dice, no, mire, yo es cierto, no voy al discipulado, no voy al adiestramiento, pero mire, yo estoy preparado y estoy a cuentas con mi Señor. Yo estoy preparado para encontrarme y verme cara a cara con mi Señor, cuando en realidad tiene un concepto de tradición, pero no tiene la revelación del propósito, por qué debe de ser preparado. Jesús no preparó a los discípulos, oiga bien, para llevárselos al cielo, aunque están con él, pues. Jesús preparó a los discípulos para que a través de ellos se realizara la obra del ministerio y se empezara la edificación de su cuerpo. ¿Por qué cree que se va a cumplir lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella? ¿Por qué? Porque hubo una iglesia que está siendo preparada, pero para edificar el cuerpo de Cristo. Pero vayamos entendiendo que no podemos cumplir con este perfil, porque el pueblo de Israel más bien lo desechó, porque no dejaron que el Señor los trabajara, aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que la tradición estaba por encima del mandamiento del Señor. Por eso es que había resistencia, por eso es que había oposición, por eso es que había negatividad. Por eso es que se ofendían con lo que el Espíritu Santo estaba revelando a través de Cristo. Defendían ellos más su posición, su manera de pensar, su manera de vivir, que lo que Dios quería revelar y corregir en cada uno de ellos.
Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Veamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero para esto necesitamos avanzar, trascender, pero también revisar cómo verdaderamente hemos estado viviendo delante del Señor. Déjeme decirle que entender al Señor, su plan es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene claridad de la voluntad de Dios. Ya no es lo voy a decir así, ya no es una idea que tiene de la voluntad del Señor, sino que es una claridad y entiende la voluntad de Dios en su vida. Entonces, al entender la voluntad de Dios, entonces permite esa preparación. ¿Por qué nos resistimos a obedecer al Señor, a no reconocerle aunque le llamamos Señor? Jesús les dice, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque como el mandamiento no era de acuerdo a la tradición, no, era más importante la tradición que el mandamiento. Hay gente que si no se le está enseñando conforme a la tradición, no recibe el mensaje. Hay gente que si no se le predica conforme a lo que siempre le ha gustado escuchar, dice no es de Dios, cuestiona, se enoja, se molesta. ¿Por qué? Porque tiene que ser de acuerdo a la tradición para que entonces sí se goce, entonces sí se deleite y diga gloria a Dios, hoy Dios sí nos habló. Si Jesús les hubiera hablado de acuerdo a la tradición y no de acuerdo al mandamiento, entonces sí lo hubieran aceptado. Pero como Jesús les habló siempre de acuerdo al mandamiento y no de acuerdo a la tradición, entonces no lo recibieron. Entonces no lo aceptaron. Sino que más bien la Escritura dice que lo mataron y lo crucificaron. ¿Por causa de qué? De que ellos querían más obedecer la tradición que el mandamiento. Amada iglesia, debemos de entender todo lo que el Espíritu Santo está haciendo y trayendo para cada uno de nosotros en este tiempo como iglesia. No podemos entender la obra del Espíritu Santo si mi manera de pensar está por encima de la voluntad del Señor. Este ya no es el tiempo para que sigamos defendiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las cosas aún que nos enseñaron nuestros padres. Muchas de las cosas que nos enseñaron nuestros padres no eran de acuerdo a la palabra del Señor. No se trata de que los condenemos o que los enjuiciemos por lo que estoy diciendo, sino que se trata de entender la soberanía que Dios está trayendo para este tiempo. El pueblo de Israel se equivocó grandemente por tener o aceptar la tradición por encima de la voluntad de Dios. Entonces, al no entender ellos lo que Dios quería hacer por medio de Jesucristo en su vida, terminaron crucificándole. Él era el Señor de ellos. Me encanta porque al principio la mujer samaritana le expresa una adoración tradicional a Jesús, pero Jesús la perfecciona, la limpia de esa tradición y la convierte en una verdadera adoradora que adorara en espíritu y en verdad. Pero también me encanta la actitud de la mujer samaritana. Fue una mujer que no se resistió, que no se opuso. Fue una mujer que no chocó con la revelación y la ubicación que Cristo le estaba haciendo, sino más bien la entendió y se sometió a ella. Quizás hemos visto de la mujer samaritana los errores que cometió y muchos ejemplos que tomamos y muchas veces es para señalar las acciones de cuántos maridos había tenido, de la fama que se había criado por ser una mujer que no tenía dominio propio, cualquier cosa, pero no hemos visto la actitud que ella tuvo. Porque ¿de qué sirve? Por ejemplo, lo voy a decir de esta manera.
Para los maestros de la ley, ese tipo de mujer era una mujer inmunda, que no era ni digna ni merecía que por lo menos alguien se acercara. Pero para Jesús la actitud sobrepasaba toda aquella cosa. Y Jesús sabía que esta mujer le iba a reconocer y se iba a someter a ella en todas las cosas. ¿Qué actitud hemos estado tomando para con lo que el Espíritu Santo ha estado trayendo a la iglesia? ¿O ha sido más importante lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos, que lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros? Se nos resaltaba mucho el ejemplo de Hechos capítulo 9. Quiero que vayamos a la Escritura, por favor, y veamos el caso de un discípulo que tenía una expresión ministerial y sabía lo que él tenía que hacer. Si alguien permitió el ser perfeccionado y hacer la obra del ministerio correctamente, fue Ananías. Por eso es que vemos que era un discípulo muy sometido. Ananías era, lo voy a decir así, era un hombre que había nacido en muchas costumbres y en muchas tradiciones. Pero cuando se le empezó a revelar y se le empezó a predicar desde la buena nueva de salvación y entró al proceso de edificación, permitió al Espíritu Santo que lo transformara, lo limpiara y fue perfeccionado e hizo la obra del ministerio y edificó el cuerpo de Cristo. ¿Por qué la iglesia hoy no está edificando el cuerpo de Cristo? Porque no ha permitido ser perfeccionada. Entonces, vayamos por favor y veamos allá en Hechos capítulo 9, desde el versículo 10, veamos que todas estas acciones eran por causa no solamente del pastor que tenía claridad de lo que tenía que hacer en los discípulos, sino también de los discípulos que se dejaron perfeccionar en la claridad y el cumplimiento del plan de Dios. Por eso fue que tanto el pastor o el don de Cristo juntamente con el discípulo estaban edificando el cuerpo. Dice la Escritura, Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. ¿Qué es lo que hace el dejarme perfeccionar? Me lleva a conocer a Dios. Hoy el Señor nos ha estado hablando y no sabemos distinguir si es mi emoción, si es mi pensamiento, si es mi conciencia. El quien me está direccionando es el Señor. Ananías sabía distinguir quién le estaba hablando. Hoy muchos no saben distinguir, pero ni la voz de sus hijos. ¿Quién son? Le dice todavía, ¿va? Y si tiene 3, 4 hijas, ¿verdad? Las empieza a llamar por el nombre, porque no sabe, pero ni distinguir ni la voz de los hijos. Y Ananías, como él sí había permitido ser perfeccionado de acuerdo al plan de Dios, sabía distinguir con toda facilidad cuando Dios le estaba hablando. Amén. ¿Cuántos ya sabemos distinguir cuando el Señor nos está hablando? ¿Sabe usted? Y dice, pastor, el Señor hoy me habló y me dijo esto y esto. Algunos vienen y se acercan con uno y le dicen, pastor, fíjese que me pasó esto. No sé si fue mi conciencia, no fue si fue mi remordimiento, no fue si fueron mis emociones, pero fíjese que me pasó esto. No, Ananías sabía distinguir con toda claridad quién le estaba hablando. Porque inmediatamente él responde, heme aquí, Señor. Mire qué tremendo. Versículo 11. Y el Señor le dijo, ¿qué vemos ahí? Que estaba sometido a Dios. Que él sí estaba viviendo bajo el señorío de Cristo.
Entonces dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, dice en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Veamos que al principio Ananías se dejó influenciar por el temor, se dejó influenciar por lo que había oído de la gente, porque ahí en el versículo 13, Ananías expresa lo que él había oído. Pero dice el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído. Mire qué tremendo problema eso. ¿Cuántas veces nos detenemos por lo que hemos oído? Aquí Ananías no dice, en este caso, no dice que él ha visto, sino que dice que él ha oído. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos por lo que hemos oído? No lo hemos comprobado, pero muchas veces nos dejamos afectar por esto. Muchas veces nos dejamos influenciar y lo terminamos creyendo. Lo que me encanta es del Señor que Él no le pone atención en lo que Ananías le expresa. ¿Por qué? Porque primeramente Ananías se estaba dejando influenciar por lo que había oído de lo que decía la gente. Mire, es que yo no voy ahí porque mire, dicen que es aquí, dicen que es allá. Muchas veces nos dejamos llevar y somos arrastrados por lo que oímos, pero no por lo que exactamente estamos viendo. Entonces, Ananías al principio expresa un poco de incertidumbre por causa de lo que había oído. Dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero, ¿qué le dice en el versículo 15 el Señor? Le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías en el versículo 17? Obedeció la directriz. Ananías era un hombre que ya estaba limpio de toda tradición, por eso es que le era fácil obedecer y reconocer las ordenanzas de Dios. Se llenó un poco de confusión al principio, pero el Señor no le pone atención a la confusión, no porque lo estaba ignorando, sino porque lo estaba llevando a que viera que era más importante el ir y hacer lo que Dios quería que lo que le estaba expresando, aunque Ananías testifica de lo que había oído, no de lo que estaba viendo. Entonces, dice el versículo 17, veamos cómo actúa un discípulo que se deja perfeccionar. Si yo no estoy actuando de esa manera, entonces debo de revisar si estoy siendo transformado. Ananías no llamaba Señor a Cristo y él hacía lo que quería. No, Ananías llamaba Señor a Cristo y obedecía en lo que Cristo le decía. Dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Mire qué tipo de discípulo era Ananías. No solo era un discípulo que estaba bajo señorío, no solo era un discípulo que sabía seguir directrices, sino que era un discípulo que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque ahí mismo le declara y le dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Es que el ser perfeccionado me permite a mí entender el nivel de discípulo que Dios quiere y que debo de entender que solo estos son los discípulos que edifican el cuerpo de Cristo. Mire, Ananías no estaba esperando, lo voy a decir así, que su pastor le pusiera manos para que él recibiera el Espíritu Santo.
Ananías era un discípulo responsable. ¿Cuántos somos responsables de estar avivando el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón? Déjeme decirle que esto que Ananías fue y le transmitió a la vida de Saulo es por pura responsabilidad personal. Ananías, si algo sabía, Ananías era lo que implicaba estar bajo el señorío de Cristo. Porque hoy la iglesia, mire, sabía y tenía carácter para resolver problemas. ¿Cuántos hoy no tenemos carácter para resolver problemas y decimos, mire, no sé qué hacer, estoy confundido, me estoy ahogando, me estoy hundiendo, no quiero nada? ¿Pero por qué? Si alguien nos muestra que sabía resolver problemas, era Ananías. Porque para eso me perfecciona el Señor. Ananías no llegó con miedo, no llegó con incertidumbre. No, el Señor le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Ananías va y le transmite con exactitud y fidelidad las palabras que Cristo quería. Pero ¿por qué Ananías se pudo desarrollar a ese nivel? ¿Por qué Ananías se pudo expresar de acuerdo a ese perfil? Porque él sí se había dejado transformar. La falta que hoy tiene la iglesia en saber ordenar las cosas de acuerdo al diseño en la familia, en el negocio, en el trabajo, es porque no se deja transformar. Entonces, ¿por qué es que no sabemos hacer las cosas? ¿Se nos manda a evangelizar? No sabemos. Se nos manda a echar fuera un demonio. Los que terminamos siendo ahuyentados somos nosotros. ¿Por qué no sabemos ir y poner orden bajo la autoridad que hemos recibido de Cristo? Porque no hemos entendido lo que implica el dejarnos perfeccionar. Yo veo a un Ananías completado. Veo a un Ananías enteramente cabal haciendo la obra del ministerio. Mire, Ananías no dijo, no le voy a decir, Señor, a mi pastor para que me acompañe, porque él tiene más experiencia, como él predica más que yo, entonces él sabe hablar más, él se va a dar a entender. No, Ananías con toda claridad transmitió el mensaje. Le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, dice, por donde venías. Mire, no llegó diciéndole, mira, no sé si fue el Señor que se te apareció o algo así, pero a mí, yo vengo de parte de Dios a ver qué pasa contigo. No, él llegó con toda claridad declarándole la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tanta diferencia hay en la expresión de discípulo que mostró Ananías a la expresión que hoy nosotros estamos mostrando como discípulos de Jesucristo? Y le dice, y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Mire lo que Ananías le declaró, inmediatamente sucedió. Entonces veamos que la Escritura habla de que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero eso tiene que ver con dejarme perfeccionar, dejarme transformar, dejar de vivir la vida de tradiciones y entrar a la vida del régimen nuevo del Espíritu, para que entonces la capacidad de Cristo no solo se exprese por naturaleza, sino por causa de ese discipulado que me lleva a producir y a expresar lo que Cristo ya hizo en mi vida. Amén. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer en medio de las circunstancias? O hacemos algo, pero lo hacemos a medias, o lo hacemos a nuestra manera. Y muchas veces en vez de solucionarlo, más bien lo acrecentamos. En vez de apagar el fuego, más bien lo incendiamos más. ¿Por qué no sabemos dar respuestas y soluciones que glorifiquen a Dios en medio de las cosas que estén pasando? Porque nos ha faltado como iglesia reconocer y entender que necesitamos ser perfeccionados. Entonces, todas las expresiones que yo veo en la vida de Ananías es por causa de que él sí se había dejado perfeccionar.
Él entendió que venir a Cristo era para que se hiciera la voluntad de todo lo que Cristo había determinado y establecido. Amén, hermanos. En Misión Cristiana de Calvario, el Señor nos está llevando a que sea su mensaje el que se esté dando a conocer. Porque entonces estaría alimentando y defendiendo una tradición e invalidando su mandamiento. Me encanta porque vemos tantos aspectos en la vida de Ananías, que era un hombre que vivía bajo señorío. Mire, Ananías era un hombre que estaba ocupado porque el Señor le habla en su casa. Te voy a decir, no sabemos si era la hora del trabajo que le habló. Porque Ananías, el hecho de que era discípulo no significaba que no tenía que trabajar. Muchas veces decimos, no, hombre, ahorita estoy en mi trabajo, ahorita no, y el Señor a veces se quiere revelar. Pero decimos, no, hombre, ahorita no, ¿cómo me habla el Señor? Si mire, yo estoy trabajando, estoy ocupado. Mire, cuánta fortaleza que nos hace creer que Dios solo es para el templo, Dios solo es para el grupo de comunión familiar, Dios solo es cuando estamos ministrando la alabanza. Aquí, Señor, heme aquí, habla aquí, aquí sí, mire usted, pero allá cuando yo estoy trabajando, produciendo, cuando estoy en el negocio, no, aquí no hay espacio para eso. Veamos que Dios, o Cristo mejor bien dicho, no le habló en el templo a Ananías, le habló en lo cotidiano, le habló en su casa, en su trabajo. ¿Y a cuántos el Señor nos ha estado hablando y no nos hemos dado cuenta? Es que como no estoy orando, pastor, mire, de 5 a 6 que oro, entonces ahí sí el Señor me puede hablar usted. Como no estoy leyendo las Escrituras, entonces aquí sí no, pero cuando yo estoy leyendo la palabra, ahí, Señor, habla que tu siervo escucha. Es tradición eso lo que estamos viviendo. Es pura costumbre la que estamos viviendo. Porque para los judíos, sanar en día de reposo era pecado. Pero para quien es Señor aún de día de reposo, lo puede hacer como Él quiera. Amén, hermanos. Si Él es Señor, lo tiene que ser en el templo, pero también lo tiene que ser en la casa. Ananías entendía que Cristo no era su Señor solo cuando Él iba al templo. Cristo era su Señor aun cuando Él estaba trabajando. Amén, hermanos. Cristo es nuestro Señor donde quiera que estemos, vayamos, no solo es en el templo. No solo es cuando estoy orando, no solo es cuando estoy en ayuno. Entonces, ahí sí, mire, porque estoy ayunando. No, esa es una manera tradicional que por muchos años hemos creído y lo hemos vuelto un mandamiento. Amén. Y termino acá acerca de lo que el apóstol Pablo muestra de un discípulo que se dejó perfeccionar y que lo llevó a él también a ser perfeccionado. En Hechos capítulo 22, veamos qué calibre de discípulo formó Ananías. Mire, a un apóstol Pablo. Es que solo el que es perfeccionado puede perfeccionar también a otros. Porque yo no puedo transformar a nadie más, porque ni yo estoy siendo transformado. Amén, hermanos. ¿Por qué yo no puedo edificar a alguien más? Porque ni yo estoy siendo edificado. Recuérdese que lo que tengo, te doy. Amén, hermanos. Y dice ya en Hechos capítulo 22, el apóstol Pablo relata su conversión, pero también ahí muestra por qué Ananías lo perfeccionó, pues. Mire qué calibre de discípulo, y Ananías no era pastor. Ananías no era profeta, no era evangelista, no era maestro, era discípulo. No fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que perfeccionaron a Saulo. No, fue un discípulo llamado Ananías. Pero ¿por qué Ananías pudo perfeccionar a Saulo? Porque él
había sido perfeccionado. Hoy nosotros queremos transformar, corregir, edificar, pero ni en nosotros está pasando primeramente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No quieren, son desobedientes. Aunque claro, también la actitud es muy importante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 22, 12 al 16. Dice, había un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, dice, muy devoto de la ley. Aquí está describiendo el apóstol Pablo esto. Muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó, dice el apóstol Pablo, y me puso, y dice, y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante, dice, pude verlo, dice, mire, es que lo que tengo te doy. Hoy cuántas veces nosotros estamos orando por alguien, recibe, sana y no pasa nada. Pero Ananías le dijo, el Señor me ha enviado a que recobres la vista y recibas y sea lleno del Espíritu Santo. Y así pasó exactamente. Veamos qué tipo de discípulos el Señor quiere que edifiquen su cuerpo. Es importante que entendamos que si nosotros seguimos defendiendo nuestra tradición que tiene que ver con nuestra manera de pensar, no vamos a entender la obra del ministerio, ni vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Por eso nos conformamos solo a cultos. Por eso nos conformamos solamente a lo que podemos y a lo que tenemos tiempo, pero no a cumplir todo lo que Dios ya dijo de nosotros. ¿Qué continúa diciendo? Dice, hermano Saulo recobra la vista. Y en ese mismo instante dice, pude verlo. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y que veas al justo y lo oigas hablar. Pero ¿quién lo iba a llevar a conocer la voluntad de Dios? A Saulo de Tarso, alguien que ya la conocía. Yo no puedo enseñarle la voluntad de Dios a alguien si ni yo la he entendido todavía. ¿Por qué Saulo de Tarso entendió la voluntad de Dios? Porque hubo alguien quien se la enseñó. Eso no fue casualidad, muchas veces lo hemos visto que como que solo por la declaración Saulo de Tarso o más bien el apóstol Pablo como que ahí conoció la voluntad de Dios. No, para que se cumpliera lo que Ananías le estaba declarando, eso implicaba ser discipulado, ser transformado, ser perfeccionado. Y para eso fue que estuvo unos días con los discípulos de Damasco. ¿Por qué? Porque ahí le enseñaron la voluntad del Señor. Pero no fue un pastor quien se la enseñó. Amén. Fue un discípulo que estaba viviendo bajo señorío, que le enseñó a un Saulo de Tarso como Dios quería que viviera. ¿Será que como discípulos de Cristo ya somos capaces de enseñarle a la gente cómo Dios quiere que vivamos en la tierra? O todavía decimos, mire, pues yo pienso que es así, usted hágalo de esta manera, probablemente ahí va bien. No. Ananías, por conocer y entender la voluntad de Dios en su vida, se la pudo transmitir claramente a la vida de un Saulo de Tarso. Amén. No lo empezó a aconsejar. Porque muchos creen que conocen la voluntad de Dios por los años que han vivido, por las experiencias que han tenido. Pero déjeme decirle que eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, a menos que esté viviendo en ella. Porque aconsejar de acuerdo a los años, a las experiencias que he vivido, no significa que conozca la voluntad del Señor. Y me encanta porque le dice, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y quién le iba a enseñar la voluntad de Dios a un Saulo para ese momento? Un discípulo llamado Ananías. Amén. Pero ¿por qué Ananías
podía enseñarle la voluntad de Dios a Saulo, porque él había sido enseñado, porque su pastor le había enseñado la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que se viva. Entonces él transmitió exactamente lo que en él ya estaba. Me encanta porque dice, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. Pero ¿en dónde iba a ver al justo? Al conocer su voluntad. Porque muchos no hemos visto al justo. Porque todavía no hemos experimentado esta realidad. Porque no hemos aprendido a conocer su voluntad. Amén. Entonces, y lo oigas hablar, pues tú serás su testigo, dice, le contarás a todos, dice, lo que has visto. ¿Qué esperas? Le dice Ananías, levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¡Qué trabajo tan maravilloso hizo un discípulo llamado Ananías en la vida de un Saulo de Tarso, que después se convierte en un apóstol y en un discípulo que recibe la revelación del misterio escondido, del plan secreto del cual él en sus cartas las da a conocer y que para el día de hoy nos está sirviendo para nuestra transformación. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Qué necesitamos como iglesia, amados hermanos? Entender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Veamos qué calibre de discípulos se formaban en la iglesia de Damasco. Ahora la pregunta es, ¿qué calibre de discípulos somos nosotros? ¿Somos discípulos tradicionalistas, conformistas, o discípulos que hacen la obra del ministerio y edifican el cuerpo de Cristo? Veamos que Ananías le cambió de estado a Saulo de Tarso. Mire qué fruto el que Dios le permitió cosechar a Ananías. Ananías era un discípulo que no invalidaba el mandamiento por seguir una tradición. Ananías era un discípulo que no ahogaba la palabra del reino, ni tampoco la hacía infructuosa, porque él entendía para qué Dios lo había llamado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Sabe que la iglesia religiosa es una iglesia tradicionalista? Por eso es que dice, mire, yo quisiera que enseñaran esto, predicaran aquello. Pero aquí no se trata de lo que nosotros queremos oír, sino de lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Al ver la vida de Ananías, yo digo, este pastor sí entendió para qué Dios lo había constituido. Como dijo el apóstol Abraham, cuando yo llegue arriba, pues yo lo quiero ir a felicitar, dijo, ¿ah? Y yo también, pues. Qué trabajo tan maravilloso que hizo en la vida de Ananías. Y por eso vemos a un Ananías haciendo efectivamente el trabajo y la obra del ministerio, transformando la vida de Saulo. Amén. ¿Qué tipo de discípulos hemos sido durante todo este tiempo? ¿Defendiendo tradiciones? ¿Defendiendo costumbres? ¿Obedeciendo el mandato del Señor? El Señor nos ha estado limpiando, pero dejemos que verdaderamente su palabra nos limpie. Cuando defendemos mala tradición e invalidamos la verdad, nos estorbamos a nosotros mismos, nos limitamos a nosotros mismos.
Y terminamos cuestionando por qué no hacen eso que hemos hecho por muchos años y por qué están haciendo esto que ahora están diciendo. Ese es el pleito, el enojo y el choque de algunos todavía. ¿Por qué hacen eso? Dice. ¿De dónde sacaron eso? Dice. Porque como ya no se siguió haciendo de acuerdo a la tradición, ya no les gustó, ya no están contentos, ya no encaja, eso ya no es así. Entonces, mire, yo por eso me alejé, dice. ¡Qué tremendo! Porque el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Pero para hacer la voluntad del Padre, necesitamos dejar que su palabra sea por encima de una tradición y de una costumbre. ¿Qué tradiciones te están estorbando para no recibir el mandamiento de Dios? Amén. ¿Sabe dónde miro yo que hay tradiciones? Cuando hay resistencia, cuando hay desobediencia, cuando hay falta de reconocimiento. Cuando yo dispongo y hago mi programa para servir y buscar al Señor, ahí hay tradiciones. Y el Señor les dice, ustedes ignoran el mandamiento por seguir una tradición. Amén. De esas cosas nos está haciendo libre el Espíritu Santo. Porque eso no nos permite ser discípulos que vivan bajo el señorío de Jesucristo. Amén, iglesia. Le damos gracias al Señor. Pero hoy desechemos toda tradición, toda costumbre que nos está estorbando, que nos está haciendo daños a nosotros mismos. Cuando tú te resistes al mandamiento por seguir una tradición, no le estás haciendo daño a nadie más que a ti mismo. Te estás deteniendo a ti y estás deteniendo a tu generación y a tu familia. Eso fue lo que hizo Elí. Cuando Elí puso por encima a sus hijos que a la voluntad de Dios, él solo se cortó. No afectó a Dios, no se afectó él y se afectó también en su generación, al punto de que la manera en que mueren los hijos, y después la misma nuera de Elí declara que se habían quedado sin gloria, porque dice, le puso por nombre a aquel hijo que había nacido Icabod, que significa sin gloria. Pero ¿por qué se quedaron sin gloria? Porque Elí puso por encima sus hijos, la voluntad de sus hijos, antes que el obedecer a Dios. Amén. Primera de Pedro 2:9 no es solo para evangelismo. Dice que Él no quiere que ninguno perezca. Pero si yo sigo empeñado, defendiendo, argumentando, cuestionando y aún presentando frente desafiante a lo que el Señor está mostrando, estoy en un grave riesgo. Amén. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. No entendieron el tiempo de su alumbramiento y desecharon la gracia de Cristo. Amén. Tampoco son los años, hermanos. Alguien dice, pastor, pero mire, es que a mí a los años, mire la edad. No. Por eso nos dejó el ejemplo de Abraham. Abraham no lo llamó a los 18 años. Usted tiene 70, 80 años, todavía no tiene los años de Abraham. Pero muchas veces le echamos la culpa a los años. Mire, si yo tuviera 20 años menos, 30 años, entonces yo sí, pastor. No, lo que pasa es que tu tradición te lleva a excusarte en los años y en cualquier cosa antes que a reconocer el señorío de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque nos está llevando a que entendamos que sí podemos dar la talla, sí podemos alcanzar la medida y ser plenos en ti, Señor. Señor, hoy en el nombre de Jesús nos estás haciendo libres de nuestras propias tradiciones, de nuestras propias costumbres que se expresan en la resistencia, que se expresan
expresan en la desobediencia y en la falta de un reconocimiento genuino y pleno de tu señorío en cada uno de nosotros. Es el tiempo de no seguir invalidando y anulando la verdad por causa de una tradición, por causa de una manera de pensar que un día forjaron en mi corazón, en mi vida, y que yo la he defendido quizás hasta el día de hoy. Pero tú nos estás llevando a que dejemos las tradiciones para que ya no se siga invalidando más tu verdad en cada uno de nosotros. Por eso tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres de todas aquellas estructuras tradicionalistas que han estorbado no solamente realizar la obra del ministerio, también la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todo esto empieza porque no nos hemos dejado perfeccionar de acuerdo a la medida y a la talla que tú nos has dado, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, hablas directamente a cada uno de nosotros. Hablas cara a cara y delante de cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, hoy nos dices: dejen de invalidar la verdad por seguir defendiendo tradiciones, costumbres, maneras de pensar y todo aquello que hasta el día de hoy debe de quitarse y ser suprimido en cada uno de nuestros corazones. Por eso nos muestras el ejemplo de un Ananías que entendió su llamado y se dejó perfeccionar. Hizo la obra del ministerio en un Saulo de Tarso, quien tú después lo llamas el apóstol Pablo, un hombre, Señor, que le revelaste el plan eterno, el propósito, le revelaste los misterios escondidos tuyos, para que ahora nosotros seamos la expresión clara acerca de este plan maravilloso, Señor. Ya no es tiempo de seguir como una iglesia tradicionalista. Ya no es el tiempo para seguir viviendo como una iglesia religiosa. Una iglesia que cree que solo venir a un culto, conformarse a un culto, es el todo lo que tú esperas de ella. No, Señor. Por eso hoy nos hablas directamente a cada uno de nosotros y nos dices: dejen de invalidar la verdad por seguir defendiendo sus tradiciones. Señor, te damos gracias, porque hoy debemos de poner fin a todas esas actitudes de vida que hemos estado practicando y desarrollando, pero que también, Señor, nos están llevando a que nuestra generación no te conozca a ti, porque tú no esperas que las generaciones adopten tradiciones, adopten costumbres, sino que adopten el propósito que es Cristo y lo revelen a este mundo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por la manera en que hablas y te revelas a cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre siga siendo enaltecido y engrandecido a través de una vida que ahora obedece y reconoce la verdad que eres tú mismo, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Despedimos a los que han estado con nosotros en esta transmisión. Fuerte abrazo y nos vemos en una próxima.